Avisábamos hace un rato y lo decíamos a los avances. Vamos a estar hablando ahora con Ernesto Flores, autor de un libro que se llama La historia manda, pasado, presente y futuro del Gran Parque Central. Gracias por estar por acá, Ernesto. Un libro que obviamente nace de tu afición por Nacional, pero yo recién estábamos hablando y te decía, tiene una cantidad de cosas que en realidad trascienden al propio hinchismo o a la camiseta. Hay una cantidad de cuestiones históricas sucedidas en el Parque Central que a mí me sorprendió al releerlo. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención de las cosas que te habrás encontrado al estar investigando para el libro? Gracias por la invitación. En principio, hay que dejar algo claro, ¿no? No hay muchas construcciones en Montevideo que tengan más de 100 años y que sigan oficiando para el propósito que se le dio en principio, ¿no? El Parque Central sigue siendo un estadio de fútbol, como lo era en el 1900. Y yo me encontré con muchísimas sorpresas, porque afortunadamente tuve acceso a las actas del club y ahí el Parque Central late, como cualquier asunto, porque las actas también transmiten la pasión que se vivía y los desencuentros que hubo entre los dirigentes. Claro, decisiones de este tipo, de las que se han ido tomando a lo largo de la historia con el parque, generan discusiones como en cualquier caso, ¿no? Claro, durante más de una década, entre el 20 y el 35, 36, Nacional, a nivel directivo, no tenía muy claro dónde iba a terminar asentándose. Si en los campos de Maroñas, que había adquirido en la primera década del siglo pasado, en la avenida Centenario, frente al Mercado Modelo, que la había adquirido cerca de los años 20, o en el Parque Central. Yo creo que en algún punto, en algún momento, el Parque Central no fue, o sea, no tuvo la unanimidad de la directiva. Cuando que finalmente aparece en el 37 Falco, Aníbal Z. Falco, que es un prócer de Nacional. En el libro incluso yo hago referencia que puede elegir de qué manera ser recordado, ¿no? Si como futbolista, como presidente, o incluso en su muerte que acontece en el estadio mirando un partido de Nacional. Mira, eso que es el sueño teórico de muchos hinchas. Exactamente, el sueño de muchos. Recién te decía, cuando el Parque Central en realidad, en sus comienzos, era una cancha propiedad de una empresa de tranvías. Cuando ahora tanto se habla de los mecenazgos deportivos, de las sociedades anónimas deportivas y demás, bueno, es como que en la prehistoria del fútbol, en algún punto, esto ya se daba así. ¿Cómo era ese vínculo de una empresa con un estadio de fútbol hace 120 años? Era una práctica habitual. Eso comienza con el comienzo del fútbol, ¿no? Cuando las empresas de transporte, de tranvía, no acá, empieza en Inglaterra, ¿no? Se dan cuenta que el trasladar a los hinchas, trasladar a los jugadores, era una venta de boletos. Entonces, un negocio seguro, digamos. Era un negocio seguro, ¿está? Entonces empiezan a construir canchas en terreno de su propiedad, a construir canchas de fútbol. Y asegurarse la participación de gente que se iba a subir a su tranvía y que iba a regresar a su casa en su tranvía. Y así entonces, luego, digamos que empieza a surgir instituciones vinculadas a esas empresas, ¿sería? O instituciones que no tenían dónde jugar y le planteaban, che, ¿puedo usar tu cancha para jugar de local? ¿Cómo se llama el vínculo? Muchas empresas tuvieron en los comienzos del fútbol en Inglaterra, por ejemplo, provenían de empresas, ¿no? De empresas metalúrgicas, de empresas tranviarias. Y acá Nacional, cuando juega su primer partido en 1900, el amistoso contra el Deutscher, que de alguna manera era el equipo dueño de casa. El Nacional quedan enamorados. Eso es lo que se me ocurre a mí tratando de ver el por qué inmediatamente se forma una comisión para ir a hablar con la sociedad comercial de tranvías, ¿no? Para oficiar como locatario en esa cancha, que en principio tenía la cancha destinada al Deutscher y la llamaba la cancha internacional, por la que se accedía desde 8 de octubre, no existía la calle Urquiza en ese momento, desde 8 de octubre se accedía, tampoco la cancha estaba en el sentido actual, ¿no? Como muchos sabrán, en el 41, en el 44, cuando se reinaugura en el 44, cuando se toma esta disposición la disposición actual. Que tiene ahora. ¿Cómo elige uno cuando... A ver, trabajar sobre 120 años de historia implica recordar una cantidad de cosas. ¿Cómo fuiste eligiendo mojones para contarlo? Porque no podés contar el día a día de un periodo tan largo, ¿no? Uno elige hechos destacados, pero hay muchos y de distinto tipo. Yo te decía recién, por ejemplo, está el duelo Valle-Beltrán. Yo no recordaba o no sabía que ese duelo había ocurrido en el Parque Central. Sí, no fue el único duelo que hubo en el parque, hubo varios. Yo me detuve en ese por ser el más importante, el más trascendente históricamente, y el único duelo en la historia uruguaya que tiene un muerto, ¿no?
y después de montones. Justamente me detengo ahí, ¿no? Hay algunos mojones importantísimos en el parque, que es obviamente la inauguración, la reinauguración en 1911, el fuego de 1920 y 1941. Recordemos que una parte del estadio se prende fuego, exactamente. Se prende fuego en 2 ocasiones el Parque Central. Y las reinauguraciones, ¿no? La del 23, 44 y la del 2005, la última. Perdón, un detalle, porque de repente para muchos al día de hoy puede no ser comprensible cómo un estadio se prende fuego o se puede pensar una falla eléctrica. En realidad eran tribunas de tablón. Eran tribunas de madera, exacto. Y en realidad, la primera incendio era un palco, era un pequeño palco, porque era lo que se atendía, nada más a que algunos socios, ciertos socios, estuvieran cómodamente instalados en palcos. Y después había una cuerdita alrededor de la cancha y la gente paradía afuera. Exactamente. ¿no? Y estaba alambrada, fue otra de las grandes preocupaciones que hubo. Lo que te decía, claro, los grandes mojones. Y después, investigando, me voy encontrando con satélites de esos mojones que me parecieron interesantes, como la lucha que hubo entre quién ponía el alambrado para que no se colara la gente desde la ruta de los tranvías, de la vía férrea, hacia la cancha. Si le correspondía al club, a la sociedad comercial. El club insistía mucho con el Ministerio del Interior, ¿no? Que en esa época no se llamaba Ministerio del Interior, era la policía simplemente. Y esas cosas me parecieron muy interesantes. Es lo que le da un color también pintoresco. Dentro de una cantidad de cosas que nos dan orgullo a los hinchas de Nacional del Parque Central, hay algunas que nos dan un poquito de pudor también. En una época que hubo domas, hubo criollas, y vos no ignorás ese hecho tampoco. No, para nada. Yo creo que esas cosas hacen a la esencia del parque. No sirve de nada estar ocultando cosas que tampoco fueron tan desagradables después de todo, ¿no? No, pasado el tiempo que se ve como con una vergüencita de repente. Exactamente, ¿no? Se ve como una vergüencita. Pero una corrida de toros, si bien a nivel humano o moral a uno le puede avergonzar, era una práctica muy habitual, digo, y es algo muy extendido en España o México, ¿no? Sí, recordemos que, por ejemplo, el predio donde está la Intendencia de Montevideo era una plaza de toros. También, sí. Y son más las cosas para destacar. Yo no sabía, me enteré porque justo recibimos a Hernán Soruet, un exjugador de Frontón que escribió un libro sobre Bernal e Iroldi. En la Comisión de Historia Nacional lo recibimos porque él nos quería acercar algunos documentos sobre Bernal, que era muy hincha de Nacional, el perro. Y en el Parque Central se realizaron 2 mundiales de Frontón. Cosa no menor. Era la única cancha oficial. ¿La cancha de tenis? No, es donde está el estacionamiento. Ah, ¿dónde está el estacionamiento? Sí. Ahí era donde se hacían estos mundiales de Frontón. Y hablando de mundiales, es el primer estadio mundialista. O sea, el primer partido de la historia de los mundiales se juega en el Parque Central. El primer partido se juega en el Parque Central, Estados Unidos-Bélgica. Un tal Magui es el que hace el primer gol en el parque. No es el primer gol de los mundiales, ¿no? Hay que ser justos. El primer gol de los mundiales se hizo en la que era la cancha de Peñarol, una cancha que ya no existe, en Pocitos. En Pocitos, sí, que queda un mojón en la calle, creo que es Martí, que está señalado donde era uno de los palos del arco. Donde era uno, sí. Pero en el parque, bueno, es el único estadio que continúa en pie, que albergó el primer mundial de fútbol. Bueno, ¿no? Junto con el centenario, ¿no? O sea, fuera del centenario, perdón. Sí, ¿no? Fuera del centenario, ¿no? Sí, me expresé mal. Después hay otras cuestiones que también, así como decía, unas que se recuerdan con pudor, hay otras que se recuerdan con muchísimo cariño y que le hace a ídolos que ha tenido el club. Por ejemplo, todos nos acordamos de la despedida del Chino Recoba hace relativamente poco, pero ¿no de repente es tan recordado un partido nocturno en el que se despidió al Vasco Ostolaza y se cantaba el Vasco, no sé, un partido que termina como con 6 goles? Sí. Hubo más de un recibimiento o despedida de jugadores, ¿no? Yo detallo algunos ahí en el libro del parque, pero es que es eso, ¿no? Lo que me pareció interesante de tratar el libro del Parque Central es que yo no he encontrado el sentimiento que une a los hinchas de un club con su estadio como el de los hinchas de Nacional en el parque y los hinchas de Boca en la Bombonera. Creo que es algo, hay un cariño, y un respeto y una admiración y ese sentimiento de pertenencia que viene desde principios del siglo pasado, ¿no? Ernesto, muchísimas gracias por la visita, muy interesante el libro y eso, ¿no? Que permite también, por un lado, acercarse a la pasión y el cuadro, en mi caso, el que uno es hincha, vos también, pero también acercarse a datos de cuestiones que le hacían al extrafútbol y que también sucedieron allí. Sí, son muy importantes las cosas de extrafútbol y creo que es donde hay que ponerle mayor atención al libro. Muy bien, gracias por la visita, Ernesto. Vamos con Gonzalo y Soledad.